Listo, creo que ya está grabando. Igual la voy a poner a grabar en el computador. Sí, ya está grabando. Listo. Entonces, bueno, estas son algunas de las referencias que utilicé. Como saben, Williams es prácticamente útil para todos los temas de gineco y algunos artículos que han actualizado como las principales causas de los trastornos hipertensivos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quiénes están más expuestos a tener trastornos hipertensivos durante el embarazo. Son 4 pacientes principalmente. Aquellas pacientes que tienen o que se exponen por primera vez a vellosidades coriónicas, básicamente son aquellas pacientes que tienen un primer embarazo. En segundo lugar, están aquellas pacientes que se exponen a superabundancia de vellosidades coriónicas, y eso es principalmente en los embarazos gemelares. Luego tenemos aquellas pacientes que tienen afecciones preexistentes que estén asociadas con la activación o la inflamación de las células endoteliales. Entonces, básicamente acá vamos a tener todas las enfermedades sistémicas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y renales, los trastornos autoinmunes y ciertos como afecciones hereditarias, que está muy relacionado al cuarto grupo de pacientes, que son las que tienen genética que las predisponen a trastornos hipertensivos o que también tienen factores epigenéticos que llevan a que se desarrollen estos trastornos. Y ya con eso claro, vamos a hablar un poquito de la etiología. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho para aprenderlo es que vamos a tener 4 factores en la etiología y 4 factores en la patogénesis. En la etiología tenemos que el primero va a ser el implante placentario con invasión trofoblástica anormal de los vasos uterinos. El segundo es una tolerancia inmunológica inadaptativa entre los tejidos maternos y los fetales. El tercero es la mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares inflamatorios que son normales durante el embarazo, y la cuarta son los factores genéticos, que como ya les dije son influencias epigenéticas y ya genes, digamos que heredados y específicos. Entonces vamos a hablar de cada una a grandes rasgos. La primera es la invasión trofoblástica normal. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender qué pasa en la normalidad. Lo primero que pasa es que el trofoblasto va a empezar a invadir la pared uterina para poder empezar a formar la placenta y pues por ende la circulación materno-fetal. Entonces, cuando la empieza a invadir o empieza a invadir el endometrio, va a convertir las arterias o sea, estas arterias que pueden ver acá, estas arterias espirales, las va a volver en vasos de grande calibre, como pueden ver aquí, o pues de gran diámetro más bien. Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar el revestimiento y toda esta capa muscular y toda esta capa endotelial va a ser transformada por los vasos, por los trofoblastos que ya trae como del trofoblasto, o sea, por los endotrofoblastos se llaman. Entonces, cuando hacemos esto, cuando creamos esta transformación, vamos a convertir vasos que antes eran muy delgados y que tenían mucha presión en vasos muy gruesos o de gran diámetro, y en donde la presión va a ser mucho menor. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a tener que se altera en la decidua. Vean más esta imagen que esta es la alteración, pero ya vamos a ver bien qué pasa en la alteración. Entonces, vamos a tener que pasa el cambio en la decidua y también vamos a tener el cambio en el miometrio. Y ya cuando tenemos el trastorno hipertensivo, lo que va a ocurrir es que la invasión trofoblástica es incompleta. Entonces, los vasos deciduales tienen un poco de remodelación, pero la remodelación no alcanza a llegar hasta los miometriales. Entonces, si bien sí se aumenta de cierta forma el diámetro, no se alcanza a aumentar lo suficiente para que haya una perfusión adecuada. Y el hecho de que esta perfusión no sea adecuada nos va a causar un estado hipóxico, en donde vamos a tener la liberación de micropartículas, y todo esto nos va a llevar a una respuesta inflamatoria. Todo esto de las partículas lo vamos a ver más adelante, pero lo importante que sepan acá es que el vaso no aumenta su diámetro. Al no aumentar su diámetro nos aumenta la presión que hay allí y por ende tenemos hipoxia, y luego vamos a tener cambios sistémicos en donde aumentamos la tensión arterial. Luego tenemos los factores inmunológicos. Aquí vamos a tener principalmente 3 cosas. La primera son las natural killers, que como saben están encargadas de guiar la invasión trofoblástica. Y además son muy importantes las deciduales porque ellas pierden su capacidad citotóxica. Entonces su principal función va a ser guiar el trofoblasto. ¿Qué pasa en las pacientes con preeclampsia? Es que estas pacientes van a tener una expresión anormal de los antígenos de superficie y además no van a lograr como regular esa citotoxicidad, y todo esto va a hacer que no se logre una invasión adecuada del trofoblasto. Luego tenemos los linfocitos T helper, que vamos a tener el tipo 1 y el tipo 2. En la normalidad, en las pacientes con preeclampsia, sin preeclampsia, vamos a tener que tienen aumento del tipo 2 en relación con el tipo 1. Eso nos quiere decir que tienen más un estado antiinflamatorio que un estado proinflamatorio. Mientras que en preeclampsia, en especial en el segundo trimestre, vamos a tener excesiva acción de TH1 y eso nos va a generar que haya un estado proinflamatorio. Y en tercer lugar, tenemos que haya una mala adaptación inmunológica entre la madre, el feto y el tejido placentario. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que
no hay una desregulación inmunológica y no ocurre lo que pasa en la normalidad, y es que se forman anticuerpos que bloquean contra los antígenos fetales y placentarios, y así evitamos que la madre rechace al feto. Entonces, en la preeclampsia no se genera bien esto, hay una desregulación y esto causa que no se dé, digamos que una implantación adecuada. Luego tenemos la activación de células endoteliales. Estas se las voy a decir muy por encima porque esto está muy relacionado con la patogénesis, entonces no me voy a detener tanto. Pero lo que ocurre es que debido a los cambios isquémicos que les mencionaba por la invasión inadecuada o anormal, vamos a tener que se liberan factores desde la placenta, en especial citoquinas que nos van a contribuir al estrés oxidativo. Entonces, en este estrés oxidativo vamos a tener inicialmente ROS y radicales libres. Todo esto nos va a llevar a la formación de peróxidos lipídicos y esto va a terminar generando radicales aún más tóxicos. El fin de toda esta cascada es que nos van a dañar las células endoteliales. Si nos dañan las células endoteliales, van a modificarnos la producción de óxido nítrico y también van a interferir en el equilibrio de las prostaglandinas. Pero que les digo, esto es más de la patogénesis, entonces lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos los factores genéticos, que como ustedes saben, la preeclampsia no es algo puramente genético, sino que es multifactorial, pero se ha visto que en especial en las mujeres afroamericanas hay mayor incidencia de digamos que de este trastorno, mientras que en las latinas hay menor. Y también aquí les dejo una tablita, no es importante que se lo sepan, pero es para que vean que hay muchos genes que están asociados con la preeclampsia y de hecho, y pues digamos que por su expresión tan compleja no podemos decir que uno solo es responsable, pero sí se ha visto que estos genes predisponen a que las mamás desarrollen este trastorno. Entonces ya con esos 4 puntos de etiopatología vamos a hablar un poquito más de la patogénesis específicamente. Entonces, como les decía, son 4 cosas. El primero son los vasoespasmos. Entonces, dentro del vasoespasmo vamos a tener que hay una activación endotelial sistémica y eso nos va a generar que con mayor facilidad haya vasoconstricción. Y toda esta vasoconstricción nos va a elevar la resistencia y por ende nos va a aumentar la hipertensión. Pero ¿qué pasa? Que no solo tenemos el vasoespasmo, sino que también tenemos una lesión sistémica. Y esa lesión sistémica nos va a causar que haya una fuga intersticial en donde se van a formar depósitos subendoteliales de los constituyentes sanguíneos, incluyendo las plaquetas y el fibrinógeno. Entonces, esta fuga intersticial y estos vasoespasmos van a causar que se dé como una distribución inadecuada del flujo sanguíneo, disminuyéndolo como por la mala distribución, y todo esto va a llevar a isquemia y por ende a necrosis, hemorragia o demás como alteraciones en los órganos diana, que pues digamos que son muy comunes en la preeclampsia. Como no sé si se acuerdan en cuarto cuando veamos hipertensión, que siempre hay órganos que se afectan por la hipertensión, es lo mismo en estos casos. En segundo lugar, tenemos el daño de las células endoteliales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la normalidad las células van a tener propiedades anticoagulantes, al igual que van a disminuir la respuesta al músculo lisio con el óxido nítrico. Pero en preeclampsia vamos a tener que se liberan los factores placentarios que provocan que se active y que haya una disfunción endotelial y por ende se cause o pues se produzca más bien menos óxido nítrico y también que se secreten muchas sustancias que van a promover la coagulación y por ende pues digamos que también son pacientes que van a tener más riesgo ante esto. Ahora tenemos el aumento de la respuesta a los hipertensores. Entonces, esta es una teoría muy importante y que ha tomado mucha fuerza últimamente, y es la teoría de la sensibilidad a la angiotensina 2. Entonces, recordemos que durante el embarazo, el útero va a tener un gasto adicional. O sea, tenemos más requerimientos, y por ende debemos aumentar el gasto cardíaco para poder llevar un mayor flujo hacia el útero. Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Aumentar el gasto cardíaco y aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando decimos que el gasto cardíaco aumenta, lo lógico es decir que la tensión arterial va a aumentar también. Esperen un segundo. Ya lo siento. Entonces, cuando tenemos un aumento del gasto cardíaco, la lógica sería que la tensión arterial aumente también, porque recordemos que la fórmula nos habla que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica pues es igual a la tensión arterial. Pero lo que pasa en el embarazo es que la tensión arterial disminuye. Entonces, lo que nos dice, digamos, que la fisiología es que si la tensión arterial disminuye y el gasto cardíaco aumenta, la resistencia vascular periférica obligatoriamente tiene que disminuir para que la tensión arterial no se esté aumentando por el aumento del gasto cardíaco. Y la lógica de esto, la razón por la que esta resistencia vascular periférica no se aumenta y de hecho se disminuye es porque se pierde la sensibilidad a la angiotensina 2. Lo que ocurre en aquellos pacientes con preeclampsia es que el gasto cardíaco aumenta, como normalmente debe pasar, pero la resistencia vascular periférica no disminuye. Y no disminuye porque estos pacientes suelen formar unos autoanticuerpos que van hacia el receptor AT1 y cuando este anticuerpo se une al receptor va a
va a activarlo, o sea, va a estimularlo como si funciona, o sea, el autoanticuerpo funciona como si fuera angiotensina 2. Entonces, no es que tengamos un aumento de la angiotensina 2, sino que tenemos estos autoanticuerpos. Y cuando tenemos esto, vamos a estimular la vasoconstricción y por ende vamos a tener un aumento de la tensión arterial en vez de una disminución de la tensión arterial. Ahora tenemos estas tres sustancias que son muy importantes para, digamos, que la regulación del flujo sanguíneo. La primera son las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas, recordemos que son vasodilatadores, especialmente la prostaciclina endotelial, que es de la que, pues, la que se afecta, en especial a aquellas pacientes con trastornos hipertensivos. Entonces, lo que ocurre es que tenemos menos producción de la prostaciclina endotelial y tenemos un aumento de la secreción del tromboxano A2. Entonces tenemos disminución de un vasodilatador y aumento de un vasoconstrictor. Entonces esto nos va a llevar a que haya una mayor vasoconstricción en las arterias y por ende una mayor resistencia, que por ende nos va a llevar a una hipertensión. En segundo lugar, tenemos el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, que pues eso lo llevamos escuchando toda la vida y es muy importante porque es de los vasodilatadores más potentes, pero lo que ocurre en las pacientes con preeclampsia es que se inhibe la síntesis de este, pues digamos que esta partícula de este óxido nítrico, y esto nos va a llevar a que se aumente la vasoconstricción y por ende se disminuya la perfusión y pues y aumente la resistencia. Y en tercer lugar tenemos las endotelinas, que son vasoconstrictores y son vasoconstrictores muy potentes. Entonces, lo que ocurre es que la endotelina, específicamente la endotelina 1, es producida por el endotelio y es normal que se eleve en mujeres embarazadas, pero el problema es cuando se eleva en exceso, y eso es lo que pasa en las pacientes con preeclampsia, que no tienen una elevación fisiológica, sino que ya es algo patológico, y como se dan cuenta, digamos que este desbalance de las tres sustancias nos va a causar que haya más vasoconstricción, menos vasodilatación, y pues por ende nos aumente la resistencia, y de nuevo se aumente la tensión arterial. Y ya en último lugar tenemos las proteínas angiogénicas y antiangiogénicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un desequilibrio que está descrito como cantidades excesivas de factores antiangiogénicos. Y el problema de esto, digamos que la razón por la que se genera estas cantidades excesivas es porque hay una hipoxia uteroplacentar por todo lo que hemos hablado a lo largo de toda la presentación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas pacientes que están como predispuestas a generar preeclampsia nos van a producir dos factores o dos péptidos antiangiogénicos principalmente. El primero es la tirosinquinasa 1 soluble tipo FMS y la otra es la endoglina soluble. Estos dos, o bueno, digamos que, bueno, empecemos uno por uno. La tirosina quinasa va a ser una variante del receptor BGF y nos va a inactivar y reducir el factor de crecimiento placentario circulante y también va a disminuir las concentraciones del factor de crecimiento endotelial vascular. Y todo esto nos va a ayudar a que se dé la disfunción endotelial y por ende todo lo que hemos hablado de más vasoconstricción y de todas estas alteraciones endoteliales que nos van a llevar a preeclampsia. Y por otro lado, tenemos la endoglina soluble, que va a ser una molécula que se deriva de la placenta y que nos va a bloquear a la endoglina. Cuando bloqueamos la endoglina, estamos bloqueando un receptor que permite que se unan el factor de transformación de crecimiento beta, y como este no logra unirse, nos va a causar que haya mayor vasoconstricción porque se disminuye la vasodilatación, y esto está principalmente a expensas del óxido nítrico. Y ya con esto terminamos. Les hice esta tutoría súper cortica porque pues sé que están cansados del parcial de AP, pero cualquier duda que tengan me pueden escribir.